imposible para nosotros, pero sabemos que para ti todo es posible. Por eso, Señor, ante ti ponemos nuestras necesidades, ponemos toda enfermedad, toda situación económica adversa, todo problema familiar, toda debilidad, tanto física como espiritual. Oh Señor, toda nuestra ansiedad la echamos en ti, confiando que tú llevas nuestras cargas y que tú nos das la victoria en medio de toda circunstancia. Gracias, Señor. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Leemos, hermanos, en la primera carta de Pedro y vamos a leer en el capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Nos dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Esta mañana, hermanos, la reflexión se titula La conducta que honra a Dios en el matrimonio. Ese es el tema. La conducta que honra a Dios en el matrimonio. Sabemos, hermanos, que el matrimonio es una institución divina. Es Dios quien ha instituido el matrimonio. Y la Biblia también nos llama a honrar el matrimonio. Vivimos tiempos en los cuales pareciera que las personas no valoran el matrimonio y que disolver un matrimonio es, hermanos, algo tan fácil como cambiar de vehículo, como cambiarse de casa, como cambiarse de ropa, porque no se le da al matrimonio el valor que realmente tiene. La disolución de un matrimonio no es algo que ocurra de un momento a otro. Normalmente la disolución de un matrimonio es la consecuencia de prácticas inapropiadas a las cuales se les ha dado cabida, o también el dejar de hacer aquellas prácticas que son saludables, que abonan a una salud integral de los cónyuges. En el caso de hoy leemos recomendaciones que se daban, hermanos, en la iglesia del principio, que obviamente tienen un contexto muy específico que también muy brevemente vamos a mencionar.
por eso también en todas las recomendaciones que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que se hacen hacia la mujer, siempre se pide que la mujer esté sujeta al esposo, porque en ese contexto cultural, que una mujer no se sujetara a su esposo era dar mal testimonio como cristiano. Espero darme a entender con esto. Usted sabe que como iglesia del Señor somos llamados a dar buen testimonio, es decir, a evitar todas aquellas prácticas que creen barrera para que los incrédulos puedan venir a Cristo. Entonces piense en esa cultura. Cuando una mujer se convertía a Cristo y dejaba de sujetarse a su esposo, ¿cómo lo iban a ver los incrédulos? No, hombre, esa religión arruina a las mujeres. Esa religión trastorna los hogares, daña a las familias. O sea, qué importante era la sujeción de la mujer cristiana para conservar el buen testimonio cristiano en esa cultura. Pero es interesante, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla de estas mismas recomendaciones, él dice que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Pero en el versículo 21, antes de hablar de esa sujeción de la mujer al esposo, Pablo dice: sométanse unos a otros. Fíjese, bien interesante, porque Pablo dice: sométanse unos a otros. Pero luego él viene y dice: la mujer debe estar sujeta a su esposo, porque el aspecto cultural era determinante. Ahora bien, hermanos, sigamos leyendo. Dice que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos, ¿verdad? Y luego dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Usted sabe que todo cristiano tiene la misión de ganar a otros para Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos tenemos la misión de ganar a otros para Cristo? Entonces, ¿qué ocurría? Que habían mujeres que se estaban convirtiendo al evangelio. En la mayoría de casos ocurre eso. O sea, no en todos, pero en la mayoría, que primero se convierte la mujer, ¿verdad? Y después se convierte el hombre. Hay algunos casos, pero son menos, donde primero se convierte el esposo y después la esposa. Pero en esto, hermanos, de que una mujer se convirtiera a Cristo, hay algo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque en esa cultura donde la mujer estaba sometida al esposo, normalmente las esposas y los hijos practicaban la religión del esposo. Usted recuerda aquel famoso pasaje en el libro de los Hechos, cuando el carcelero se convierte a Cristo, ¿verdad? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe por qué dijeron esas palabras? Porque cuando un hombre se convertía a una religión, cualquiera que fuera, automáticamente su familia se convertía a esa religión. Pero ahora estamos viendo que habían mujeres convirtiéndose a Cristo antes que sus esposos. Eso, hermano, ya era revolucionario, porque no era lo normal en la cultura. O sea, eso ya se salía del molde. Y si para colmo esta mujer cristiana empezaba a decirle a su esposo: mira, papito, de aquí en adelante no me digas nada, que vos sos un hijo del diablo, yo soy hija de Dios, así que olvídate que sos el jefe aquí, porque a mí quien me manda es Cristo.
O sea, ¿qué iba a ocurrir si una mujer cristiana tomaba esa actitud? Lo que iba a ocurrir es que le iban a dar una buena, hermanos. La iban a echar de la casa como mínimo. Pero un cristiano, el objetivo que tiene es ganar para Cristo. Ese es el objetivo que tiene. Entonces, estas mujeres que se convertían a Cristo tenían en su corazón el anhelo de ganar a su esposo incrédulo para Cristo. Y entonces se les dice: miren, ustedes sean mujeres sujetas para que puedan ganar a sus esposos sin palabra. Usted sabe que naturalmente a las mujeres les gusta hablar más que a los hombres, ¿verdad? Hay pocas excepciones. Normalmente la mujer habla, ¿verdad? Y el hombre tiene que prestar atención si quiere ser un buen esposo. Pero ¿qué ocurriría, verdad, con una mujer que le empieza a hablar y hablar y hablar a su esposo de Cristo, y quizás el hombre no quiere saber de eso, pero con su manera de vivir ella puede impactar la vida de ese esposo incrédulo? Porque si algo nos enseña la palabra del Señor es que nuestras acciones son más fuertes, más eficaces y más poderosas que nuestras palabras. Si nosotros queremos ganar a alguien para Cristo, debemos saber vivir el Evangelio, mostrar el amor de Cristo a través de nuestra vida. Eso, hermanos, es lo que el Señor espera de nosotros. Que podamos con nuestro testimonio impactar la vida de otros. Y eso es lo que se le está pidiendo a las mujeres, para que puedan ganar sin palabra a sus esposos. Y luego dice el versículo número 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es la conducta que se espera de una mujer, ¿verdad? Y sobre todo de una mujer cristiana? Dice acá la escritura: una conducta casta, es decir, una conducta de pureza, ¿verdad? Que no se deja andar abrazando por medio mundo en el trabajo, que no se deja manosear por medio mundo, sino que sabe darle el lugar que le corresponde a su esposo. Una mujer que se gana la confianza de su esposo con su conducta, porque lleva una vida recta, una vida de integridad, ¿verdad? Y una vida y una conducta de respeto. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, cuando habla acerca de la relación de Cristo con la iglesia y que utiliza la figura del matrimonio para ilustrar esa relación, al final él dice: hermanos, lo que les quería decir es que la mujer respete a su esposo y que el esposo ame a su esposa. Eso es lo que les quería decir. Pero en esencia, lo que se espera de una mujer, y digo sobre todo cristiana, es respeto a su esposo. Debe mostrar el respeto de todas las formas posibles. ¿Por qué? Primero, usted debe comprender que ese esposo es una bendición de Dios para su vida. A algunas personas no les gusta que uno hable estas cosas. Es que solo a la mujer le tiran, solo a la... No, cálmese, ya vamos a llegar, ¿verdad? Voy a tratar de apresurarme, si no me va a tocar dejar continuación para el otro domingo. Pero, hermanos, la Biblia nos da las claves para que una relación sea saludable, para que una relación sea de bendición y para que Dios bendiga nuestros hogares. Y entonces Dios viene y dice: lo que se espera de una mujer es que muestre respeto en todas las cosas a su esposo. Esto, hermanos, que la Biblia pide de someterse y de respetar, no está hablando de inferioridad, y lo vamos a ver más adelante. Usted sabe que Cristo se sujeta al Padre, y eso no quiere decir que Cristo es inferior al Padre. No sé si me doy a entender, hermanos. O sea, porque a veces podemos malinterpretar y pensar que como a la mujer se le pide que se sujete al esposo, que lo respete, entonces es porque está en una categoría inferior.
nada que ver, hermanos. Nada que ver. Sigamos leyendo. Dice el versículo 3: vuestro atavío, o sea, ese arreglo personal, ¿verdad?, no sea el externo, de peinados ostentosos, caros, ¿verdad?, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Usted sabe que los seres humanos, no solo las mujeres, sino los hombres también, muchas veces ponemos un gran énfasis en cuidar la imagen externa. No le vaya a parecer una canita que ya se la anda arrancando, ¿verdad? Si así fuéramos para sacar la envidia, los celos, los rencores, qué bendición sería. Pero somos muy cuidadosos con la apariencia externa. Y este versículo, hermanos, no debemos ser legalistas, ¿verdad? Y irnos al extremo de decir, ya ve, el Señor no quiere que ni se peine, ¿verdad? No, no está diciendo eso. Usted puede, hermana, venir aquí bien bañadita, bien presentable. Venga, honre al Señor con su apariencia, pero hónrelo de verdad. ¿Y cómo se honra? Teniendo claridad de las cosas que Dios espera. Y dice el versículo 4: sino el interno, el del corazón. ¿Qué ocurre, hermanos, con la apariencia externa? Usted sabe que por más que nos hagamos externamente, nos vamos desgastando. O sea, uno no puede esperar que después de 30 años de casado la esposa siga siendo la misma y que el esposo siga siendo el mismo. Es que cuando yo te conocí, mira, medías tanto de cintura, tanto de aquí. Hace 30 años, hermano. O sea, lo externo, hermano, usted sabe que con el tiempo se nos va a ir acabando. Eso es inevitable. Pero lo interno, eso, hermanos, es lo más importante, porque a la larga es lo que en verdad le va a dar el bienestar en una relación matrimonial. Es como la comida, hermanos. La Biblia dice que es mejor un bocado seco, ¿verdad?, y en paz, que usted esté comiendo manjares todos los días, pero peleando, ¿verdad? Entonces lo mismo es. ¿De qué le sirve tener un exterior tan adornado si su interior no está igual? Si su interior está descuidado. Entonces el llamado de la Escritura es a que cuidemos nuestro interior, lo que nos hace ser nosotros como persona. Entonces, ¿qué virtudes tiene usted como mujer para su esposo? Yo a veces he preguntado y a veces, no, nunca me he arrepentido de hacerla, pero a veces veo reacciones extrañas. Pero yo pregunto, hermano, hermana, después de tantos años de matrimonio, ¿usted se volvería a casar con la misma persona? Mi esposa a mí me dice que sí, ¿verdad? Pero solo el Señor sabe si realmente. Pero yo creo, hermanos, que ese es el desafío, ¿verdad? De que nosotros tengamos en nuestro interior, tanto mujeres como hombres, las virtudes necesarias para ser de bendición a nuestro cónyuge. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, tener una apariencia externa de que andamos siempre bien planchaditos, pero nuestro interior, lo que destila, hermanos, no es amor? Lo que destila de nuestro interior no es paz, no es paciencia, ¿verdad? ¿De qué nos serviría? Y entonces la gente se malgasta el dinero cuidando lo externo, cuando el Señor realmente dice: preocúpense más por lo interno, porque a largo plazo en esa relación de pareja es lo que va a hacer que esta relación valga la pena. Cuando ya se llega, hermanos, una vez se ve ancianitos, ¿verdad? Y uno sabe, esa pareja no están juntos por la apariencia externa, uno lo sabe. O sea, si ya uno dice, ya huele a ciprés, ¿verdad? Pero ahí están. Pero no es por lo externo, es por lo interno.
Dice el versículo 5: porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban? Estando sujetas a sus maridos. Ahí pone como ejemplo a mujeres santas, es decir, apartadas, ¿verdad? Separadas. Eran mujeres diferentes a la mayoría. Y estas mujeres esperaban en Dios, es decir, habían puesto su confianza en el Señor. ¿En quién está su confianza, hermana? Cuando va llegando a fin de mes y el esposo le dice: mira, mi amor, ya casi no tenemos, ¿verdad? Es que vos aquí y allá, y empieza el gran pleito. Cuando debería decirle: no te preocupes, mi amor, ahorita mismo voy a ir al cuarto a clamarle al Señor y vamos a ver qué nos guía el Señor, qué vamos a hacer. Porque cuando uno confía en Dios, hermanos, las adversidades se enfrentan de una manera diferente. Pero cuando no se confía en Dios, todo es pleito, hermano. Todo es pleito. Pero cuando uno tiene la confianza en Dios, uno, hermanos, sabe que tiene otros recursos. Y estas mujeres santas, dice, se sujetaban a sus esposos. Y pone como ejemplo a Sara, ¿verdad? Que usted sabe que Sara, pues, es la esposa del patriarca Abraham, ¿verdad? De donde descienden las promesas. Pero dice acá que Sara obedecía. Sara le decía a Abraham: mira, mi amor, yo creo que la casa la podemos pintar de rosado, se vería bien bonito, con unos detalles aquí, mira, y le endulzaba el oído a Abraham. Pero como era buena esposa al final, ya cuando ella sabía que lo había convencido, pero ay, vos, ¿de qué color la querés pintar, mi amor? Hasta que ya lo había convencido, era de buena manera. Pero le decía: ay, la pintamos del color que tú quieras. Pero con toda la seducción, ¿verdad? Toda la estrategia de Sara. No, mi amor, de rosado está bien, le decía Abraham, ¿verdad? Ya es tú, como vos querrás, le decía. Sara se sujetaba a él. Alguien puede decir: es que mire qué injusta la vida. Nos pone ahí el ejemplo de Sara, que dice que le llamaba Señor a Abraham. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Abraham también? Le dijo: a partir de hoy solo le vas a decir Sara. ¿Y qué significa Sara? Princesa. Y entonces, cada vez que Dios llamaba a su esposa, le estaba diciendo: princesa, vení para acá. Princesa, hace tal cosa. Imagínense. Qué bonito, ¿verdad, hermano? O sea que tenía sus ventajas sujetarse, ¿sí o no? Y aquí, hermanos, dice, después del versículo 6 quiero añadir un comentario más, pero dice acá: de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna consecuencia. Es decir, que nuestra conducta debe ser correcta, no por temor. No, es que si no me porto bien me van a quitar el privilegio. Es que si no me sujeto a mi esposo, capaz me apedrean los hermanos. No, hermano. Uno debe hacer las cosas que sabe que son correctas, porque la Biblia nos enseña que todas las cosas debemos hacerlas para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Y una mujer que cuida su interior, que cuida su conducta, esa mujer sin duda alguna será recompensada por el Señor, porque Dios no es injusto. Pero veamos un comentario, hermanos, que le quería hacer acerca de todos estos versículos que hemos hablado, donde se habla de la sujeción. La Biblia nos llama a sujetarnos a todos en diferentes aspectos. Por ejemplo, la Biblia nos llama a sujetarnos a las autoridades. Pero la sujeción a las autoridades tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Cuando las autoridades nos quieren llevar a prácticas injustas, a prácticas pecaminosas. Cuando estas leyes o normas nos quieren llevar a ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces la Biblia dice: es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Entonces la sujeción en el hogar es lo mismo. Hay un llamado de la mujer a respetar, a sujetarse al esposo, pero siempre y cuando su esposo no la esté encaminando a una vida lejos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, que se le quiera prohibir orar, leer la Biblia, congregarse, servir. Claro, todo dentro de un equilibrio, ¿verdad? Porque si usted como esposa literalmente no pasa en su casa y no atiende las cosas del hogar de acuerdo, hermanos, a la organización, ¿verdad?, de cada familia, entonces obvio que va a tener problemas no por la fe, sino por irresponsabilidad. Entonces, es importante la sabiduría, ¿verdad? Pero en este punto estoy, hermanos, sobre los límites que tiene la sujeción. Porque a veces el esposo puede decir: te tenés que dejar golpear, porque la Biblia dice que te tenés que sujetar a mí. Solo pregúntese, ¿será la voluntad de Dios que la estén golpeando? Obvio que no, ¿verdad? Entonces usted no tiene por qué sujetarse a eso, porque va en contra de la voluntad de Dios. ¿Estará dentro de la voluntad de Dios que una mujer esté siendo humillada? Claro que no. Entonces una mujer no debe estar sujeta a un hombre que la humilla. O sea, es importante comprender hasta dónde llegan los límites de la sujeción. Ahora veamos qué le dice a los hombres. Solo un versículo, ¿verdad? Para las mujeres 6 versículos, y para los hombres solo uno. Ya ve, qué injusto. Veamos primero, ¿verdad? Veamos qué dice realmente la Biblia para ver cómo Dios realmente es bueno y desea hogares bendecidos. Versículo 7 dice: vosotros maridos o esposos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Mire, esto de casarse no es para cualquiera, hermanos. No es para cualquiera. Es que cualquiera se quiere casar, ¿verdad? Porque tiene impulsos sexuales y dice: yo quiero, ¿verdad?, tener una pareja. Y más cuando la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Yo voy a buscar, ¿verdad?, ¿con quién? No, pero casarse no es así, hermanos. El casarse es para personas sabias. ¿Y qué es una persona sabia, hermanos? Es una persona que sabe vivir, que sabe tomar decisiones, que sabe actuar. Y si nos vamos más apegados al texto bíblico, una persona sabia es alguien que tiene temor de Dios, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿cómo será un esposo que tiene temor a Dios? O sea, solo eso, hermanos, ya nos dice mucho, ¿sí o no? Un esposo que teme a Dios, hermanos, obviamente tiene una conducta ejemplar. No es cualquier loco, ¿verdad?, que grita lo que quiera, que actúa, hermanos, por los impulsos, sino que es alguien que en todo lo que hace tiene en cuenta a Dios. Pero dice: esposos, maridos, vivan con ellas sabiamente. ¿Por qué? Porque hay que saber entender a las esposas, hermanos. Hay que saber entender, atender y entender a una esposa. Sabe que según estudios, muchos de los divorcios ocurren en el periodo de la menopausia. Usted sabe que la menopausia es un proceso que experimentan las mujeres. Y algunos hombres dicen: ¿y eso qué es, hermano? O sea, imagínese, si no sabe ni siquiera qué es menopausia, menos va a poder tratar con esa esposa que está pasando por esa etapa. ¿Cuántos de aquí ya investigaron
los síntomas de la menopausia, ¿verdad? Porque si usted no los conoce, no va a poder entender a su esposa. Nosotros muchas veces nos quedamos con los chistes, ¿verdad? Y empezamos, hermano, ya leyó el libro de cómo entender a las mujeres, sacan un gran librote, ¿verdad? Y le dicen todavía, pero ese es el primer tomo, le dicen. O sea, tomamos una actitud alejada de la realidad. Una esposa, dependiendo el caso, ¿verdad? Porque no a todas les da igual, puede necesitar hasta atención médica. Pero a veces los esposos, ¿qué decir? Es que vos sos una gran llorona. Por todo lloras, de todo te quejas. Es que bien decía mi mamá. Y entonces muchos divorcios ocurren en esa etapa. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría para tratar esa circunstancia. Pero no solo eso, sino que hay muchos detalles, hermanos, en los cuales se requiere tacto, ¿verdad? Para poder tener una buena relación. O sea, hermanos, a veces queremos tratar a la mujer como que fuera otro hombre, ¿verdad? Y vamos con el brazo y le damos en la espalda, ¿verdad? Casi le sacamos el pulmón a la pobre, porque creemos que estamos tratando allá con los amigos del trabajo. Pero quizás su esposa lo que quiere son caricias. Quizás su esposa lo que quiere es un abrazo. Quizás su esposa lo que quiere es que usted le escuche. Pero como usted anda en su mundo de hombre, ¿verdad? No llega al nivel de comprender las necesidades de la esposa. ¿Sabes qué? Dice, no nos entendemos, mejor divorciémonos. Y entonces les preguntan, ¿y por qué se quieren divorciar? Es que somos incompatibles. Pero yo, hermanos, desde la óptica cristiana, veo que Dios nos ha provisto de todos los recursos para poder superar cualquier situación matrimonial, siempre y cuando tengamos la actitud correcta. Si nosotros tenemos la actitud correcta, podemos superar cualquier dificultad que surja dentro del matrimonio. La Escritura dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Busque consejería. Mire, los hombres somos pocos para buscar consejo. Son raros los hombres que buscan ayuda. Yo casi que les doy trofeo de premio porque digo, hey, lo felicito, hermano. Porque casi siempre es la mujer, ¿verdad?, que busca ayuda. Pero el hombre, no, hermano, es que esto yo lo resuelvo a mi manera, ¿verdad? Pero lo mejor es que lo resuelva en pareja, que lo platiquen, que usen la sabiduría. Pero dice también en las recomendaciones del versículo 7 hacia los hombres, ¿verdad? Dice que aparte de vivir con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer. Oiga, dando honor a la mujer. Esto, hermanos, es revolucionario, voy a decir, en el contexto cultural que se está escribiendo. Porque en esa época, como ya dijimos, la mujer estaba en una condición de inferioridad que era útil solamente para atender los quehaceres del hogar, para tener hijos. Pero nunca la mujer iba a estar en el nivel del hombre, siempre iba a ser vista de menos. Pero ahora el Señor, ¿verdad?, está hablando a su pueblo, a los hombres cristianos, y les dice, ustedes no sean como los hombres paganos de esta cultura retorcida, sino que ustedes deben tratar a sus mujeres dándoles honor, porque ellas son dignas. ¿Con qué honor tratamos a las mujeres? ¿Qué lugar le damos a la mujer? ¿Qué lugar le damos a nuestras esposas? Aquí la Biblia dice que hay que honrarlas. Allá en el mundo
Aquí no se da porque aquí todos nos casamos, amén. Aquí no nos rejuntamos, aquí nos casamos. Pero allá en el mundo uno oye las expresiones, ahí le voy a decir a la mujer, dice. O sea, así se oye, ¿verdad? O sea, refiriéndose a su compañera de vida, ¿verdad? Ahí le voy a decir a la mujer. O sea, así, ¿cómo oye usted esa expresión? Le voy a decir a la mujer. Se oye bien raro, ¿verdad? Pero la Biblia dice que debemos honrarlas. O sea, ¿cómo debe ser el trato hacia una mujer si nosotros hemos decidido honrarla? Reconózcale sus virtudes. Es que los seres humanos, no solo los hombres, ¿verdad? Los seres humanos en general somos bien especiales, que somos expertos identificando defectos, identificando imperfecciones, identificando errores. Y cuando se comete un error, rapidito, ya ves, mira. Pero ¿cuántas veces ha hecho una lista de virtudes de su esposa? ¿Cuántas veces nos hemos sentado y hemos dicho, voy a empezar a escribir lo bueno de mi esposa y se lo voy a dejar ahí bajo la almohada con un billetito, ¿verdad? Eso ya le gustó a las hermanas, creo yo, ¿verdad? Siga hablando, dicen. Pero hermanos, el punto que Dios nos quiere dejar claro es que hay que honrarlas. No podemos tratarlas como cualquier cosa. Y por eso dice acá, como a vaso más frágil. Ni siquiera dice vaso frágil, sino como a vaso más frágil. Usted sabe que hay unos cristales tan delgaditos, ¿verdad? Que eso, hermano, yo tengo, no sé cuántos vasos tenemos, si son 4 vasos de vidrio, y no los usamos, hermano. Los tenemos guardados para cuando nos visita alguien, porque en la primera lavada se nos van, ¿verdad? ¿A cuántos se les han quebrado los vasos? Más de alguna vez. ¿Y cómo siente usted, verdad? Ay, los acabo de comprar. Así es la mujer, frágil. O sea, usted le dicen hasta que de qué se va a morir, ¿verdad? El hombre que siga gritando. Pero la mujer es diferente. Usted sabe que las mujeres tienen más desarrollado el aspecto emocional. Muchas veces ellas lloran por cosas que usted nunca lloraría. Eso es así, hermanos. Somos diferentes, gracias a Dios, porque Dios nos diseñó para complementarnos. Porque imagínense en un momento de crisis los dos llorando. No, ahí es donde el otro tiene que, no, calmémonos, vamos a ver qué hacemos, ¿sí o no? Pero el problema es que nos desubicamos como hombres, ¿verdad? Y no nos damos cuenta la fragilidad. Y a veces la mujer solo se lo guarda, se lo traga, no lo dice. El problema es cuando de repente le dice, ya te tengo lista la maleta, mi amor, te me vas. Porque se lo fue guardando, se lo fue guardando, se lo fue guardando. O de repente ya no la encuentra. ¿Y por qué se fue? Dice usted todavía. Porque a veces ni notamos el daño causado. Sin embargo, Dios, hermanos, en su palabra nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que tratar con cuidado a esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Debemos tratar con cariño, con ternura, como a vaso más frágil. Pero mire aquí el elemento de la fe en Cristo, cómo interviene. Y por eso le decía que estas instrucciones son, hermanos, una revolución en ese contexto cultural. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. En ese contexto la mujer estaba en un nivel inferior.
Cuando la mujer era soltera, era considerada propiedad del papá. Y cuando se casaba, era considerada propiedad del esposo. Imagínense cómo funcionaba en esa época. ¿Cuántas les hubiera gustado nacer en esa época, hermanas? No se oyen los amén de las hermanas. No, aquí estamos bien, porque algunas dicen, yo hubiera querido nacer en la época de Jesús, ¿verdad? No saben lo que piden. Entonces la mujer pasaba de ser propiedad del papá a propiedad del esposo, pero siempre estuvo en un nivel inferior. Pero ahora en Cristo dice la Escritura que hay que vivir con ellas sabiendo que son coherederas. ¿Y qué significa eso? Que así como yo, siendo hombre, voy a heredar de Dios, ¿verdad?, esas promesas de vida, también mi esposa va a heredar exactamente las mismas promesas. O sea, no es que, miren, a ustedes como hombres yo les tengo preparado un premio más grande, y a las mujeres ahí les tengo uno chiquito, pero les voy a dar. No, en Cristo somos lo mismo, hermano, lo mismo valemos. ¿Y por qué entonces se siente esa como injusticia, dicen algunos? Porque no logran captar. Porque si usted analiza este pasaje, el Señor está haciendo un llamado a los hombres cristianos a que no traten a sus esposas de la manera que la cultura en esa época las trataba, sino que las traten ahora como coherederas de la vida, como hijas de Dios, que han sido elevadas a una dignidad tan grande por medio de Cristo. Entonces no hay cabida para que en nuestras relaciones matrimoniales pensemos, yo estoy por encima de la esposa, o peor aún, ¿verdad? Como el feminismo, la mujer dice, no, los hombres ya ni se necesitan, ¿verdad?, por gusto, ya está seria la cosa. No, la Biblia, la palabra de Dios nos dice cuál es el camino correcto. Y si nosotros aplicamos esta verdad de Dios en nuestros hogares y vivimos con esta conducta, hermanos, nosotros no vamos a estar pensando en separarnos, en divorciarnos, porque vamos a tener una relación en la cual se honra al Señor. Y sin duda alguna, Dios derramará sus bendiciones, porque dice acá la parte final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando uno ora, hermanos, uno ora porque quiere que Dios le escuche, ¿sí o no, hermanos? Porque quiere que Dios le atienda, que Dios le responda. Pero viene la Escritura y dice, si ustedes llevan la conducta correcta, sus oraciones llegarán al mismo trono de la gracia. Pero si no, van a seguir orando y por gusto. Y yo les pregunto, hermanos, en nuestros hogares, y con esto voy a cerrar, en nuestros hogares, ¿acaso no es Dios lo más valioso que tenemos? O sea, si algo debemos conservar es el respaldo de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Si algo debemos conservar es la ayuda de Dios. Pero esa ayuda vendrá cuando nosotros también tengamos la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Lo que hemos leído esta mañana. Que nosotros podamos, hermanos, construir una relación de respeto mutuo, de amor mutuo, de cuidado mutuo. Y entonces Dios, sin duda alguna, hermanos, va a derramar bendición sobre nuestras familias. Dios quiere bendecir nuestros hogares. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y esta mañana podemos decirle, Señor, ayúdanos, dándonos la sabiduría que necesitamos para poder aplicar en nuestro diario vivir las verdades de tu palabra. Amado Dios, esta mañana oramos por cada familia aquí representada. Creemos, Señor, que tu deseo es bendecir a tu pueblo, bendecir cada familia. Lo creemos, Señor. En ti confiamos. Que tú, Señor, has de derramar tus bendiciones, Señor eterno. Mira, Padre, nuestros corazones
y perdónanos, límpianos. Esta mañana nos arrepentimos, Padre, de toda conducta contraria a tu voluntad, de toda conducta pecaminosa en nuestras familias. Queremos tu bendición en cada hogar, en cada familia. Esta mañana quiero invitar a aquellas personas que necesitan venir a Cristo, sea por primera vez o para reconciliarse. Si hay alguien esta mañana que necesita venir a Cristo por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano rápidamente y venga al frente. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien esta mañana que se entrega a Cristo por primera vez o se reconcilia? Venga al Señor, venga a Él esta mañana. El Señor quiere glorificarse en tu vida, porque el único deseo de Dios es bendecirnos. El único deseo de Dios es mostrar su misericordia en nuestras vidas. ¿Hay alguien esta mañana que viene a Cristo por primera vez o se reconcilia? Levante su mano rápidamente. Usted sabe que necesita ese obrar de Dios para poder hacer los cambios en su vida, porque solamente con la ayuda de Dios podemos generar esa transformación. ¿Hay alguien que viene a Cristo o se reconcilia? Levante su mano. Deje que el Señor perdone sus pecados. Deje que el Señor le limpie. ¿Hay alguien que viene a Cristo esta mañana? Estoy por cerrar esta invitación. Hago la última invitación esta mañana. Si hay alguien que viene a Cristo por primera vez, es el último llamado que estoy haciendo. Si usted sabe que necesita del Señor, levántese de su silla, venga, vamos a orar por usted. Vamos a orar. Si nadie, oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre, esta mañana te suplicamos que seas tú derramando tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando continuamente para poder tener la actitud correcta. Que tu Espíritu, Señor, nos dé la capacidad para poder vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra por siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies, amada iglesia. Vamos a orar para quedar finalizados. Sin antes recordarles, hermanos, siempre los días martes, días jueves a las 6 de la tarde